Buenas, ¿qué ondis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Medio Fantasiosa. Les voy a contar una historia muy brevemente que pasó en mi familia y no quiero exponer a nadie. Simplemente voy a decir que a raíz de un conflicto perdí los libros de toda mi vida. Los libros que fui coleccionando hasta más o menos los 25 años, los perdí todos, salvo por uno que es el que tenía en la mochila. Todavía no termino de hacer el duelo, no sé si los recuperaré alguna vez. La realidad ahora es que no los tengo. Me propuse, ya siendo adulta y teniendo mis propios medios para comprarme libros, recuperar esa biblioteca. Por ahora me vengo comprando todos libros nuevos que no leí, pero les voy a contar sobre el primer libro, si no me equivoco, que yo ya tenía y que me volví a comprar. Mi planta de naranja lima. Uno de los libros más asociados con la niñez que pueda haber. Este libro, al menos en los colegios primarios argentinos, se leyó mucho, no en todos, porque últimamente me enteré que no, pero sí en muchos. Miren lo hermosa que es esta edición. Parece como reciclada, pero no encuentro ningún dato sobre eso. Medio papel madera la tapa. Cada uno de los capítulos tiene una ilustración de un nene. Hago una pausa. ¿Qué tal? Por acá la Vicky de la edición. Me faltó aclarar que esta edición es de El Ateneo. Creo que si tengo que hacer sacrificios por el medio ambiente, este es el último que haría. Me encanta sentirlo, me encanta oler los libros. Dios, qué cosa tan exquisita. Mis ganas de volver a leer el libro vinieron de un día que me acordé que lo había leído en el colegio, que era un libro bastante triste, aunque no me acordaba de la trama, y me pregunté por qué nos lo daban para leer en el colegio, siendo una lectura tan compleja. Su autor, José Mauro de Vasconcelos, brasilero, si no me equivoco, es parte de una trilogía autobiográfica. Es una ficción, pero está basada en recuerdos. Era un escritor muy reconocido en su época, nació en 1920 y falleció en 1984. Fue un tipo muy autodidacta, creció en una familia de bajos recursos, pero que después por trabajo u otros motivos tuvo que viajar bastante por Brasil y eso le permitió vivir un montón de experiencias que enriquecieron sus relatos, su escritura. Para que no se aburran tanto viendo mi cara todo el tiempo, están pasando imágenes de una de las tantas adaptaciones al cine que se hizo del libro. En este caso es la película del año 2012, dirigida por Marcos Bernstein. La verdad, todavía no la pude ver, la elegí simplemente porque es de las más modernas y por ende pude conseguir una calidad más o menos decente. En Mi planta de naranja lima, Vasconcelos cuenta recuerdos de su infancia en el barrio de Bangu de Río de Janeiro, representados en un nene de 5 años llamado CC, un nene travieso de una familia muy pobre, con muchos hermanos, un padre que recientemente perdió el trabajo, una madre que tiene que trabajar muchísimas horas para poder alimentar a sus hijos. Es un libro que se lee muy fácil si se van de vacaciones o quieren un libro muy tranquilo para leer, para sentarse en su casa, relajarse un rato y leer. Es el libro ideal. Está escrito en primera persona. Nuestro narrador es el mismo CC, este nene de 5 años. Esta mirada infantil, esta perspectiva infantil, de alguna manera nos sentimos un poco niños, niñas, leyendo el mundo de CC a través de CC mismo. El libro transcurre en gran parte en Navidad. Nos cuenta las navidades de este nene que de tan travieso terminó creyendo que la vocecita en su cabeza que le hace hacer travesuras es la voz del diablo. Siente que esa voz es una condena para que en Navidad no nazca el niño Jesús, sino el niño diablo, y por eso él no recibe regalos. Este concepto de niño diablo es bastante destructivo para nosotros como lectores. Una vez leí, no me acuerdo dónde la verdad, una frase que decía que los niños sanos, los niños felices, hacen ruido. Entender que CC es un nene en realidad lleno de creatividad, muy chico, pero muy inteligente. Obviamente no es culpa de su padre, por ejemplo, no tener trabajo como para poder comprarle regalos, pero un nene que cree merecer la magia está en todo su derecho de también enojarse al respecto. Algo súper importante que se me pasó por alto decir mientras grababa a cámara el episodio es esta cuestión del maltrato infantil intrafamiliar. El libro se publicó en el 68,
donde estaba normalizado criar a los niños y a las niñas a través de los golpes cuando se portaban mal. Sin embargo, por más que no haya una crítica directa de parte del autor, sí lo evidenciamos porque inevitablemente al estar parados desde la perspectiva de CC, no nos queda otra que experimentar su dolor, su angustia. Muchas veces su padre o sus hermanos terminan pegándole por cosas que ni siquiera hizo CC. Obviamente, con mi visión de hoy en día, ninguna travesura es motivo suficiente para recurrir a la violencia física con un niño, niña. En algún punto se siente tan injusto y tan cruel, pareciera que los adultos o los hermanos mayores descargan sus propias angustias al pegarle al nene. CC es un nene que no le queda otra alternativa que crecer muy rápido, convertirse en un mini adulto. De hecho es terrible que él tiene un hermano menor, Luisito, de 3 años, al que lo trata como una criatura. Dice, cuando yo tenía la edad de Luisito, cuando yo era una criatura, como si él fuese una persona mayor. ¿Y por qué se llama Mi Planta Naranja Lima, no? Podremos preguntarnos. CC tiene que mudarse con su familia a otra casa y en el terreno hay un montón de árboles. Con sus hermanos se empiezan a pelear a ver de quién es cada árbol. CC termina adoptando a una planta muy chiquita de naranja lima que se termina convirtiendo en su amigo, como una especie de amigo imaginario que le habla. Minguito o Sururuca. De alguna manera, Minguito, esta planta de naranja lima, se termina convirtiendo en un confidente para CC, una especie de salvavidas, hasta que tiempo después, CC, por una serie de circunstancias, termina conociendo a otro salvavidas. No quiero dar muchos detalles por si tienen ganas de volver a leer el libro y de volver a sorprenderse, pero el tema de los personajes salvavidas, sobre todo en las infancias, estas personas que aparecen para cuidar la semilla de lo que somos, es algo que me fascina mucho porque creo que de alguna manera me recuerda a mi abuelo y lo he repetido varias veces. Mi abuelo paterno, al vivir en la casa de adelante a la mía, y también él tener como un gran placer por la lectura y la escritura, fomentó todo eso en mí. Y yo creo que quizás si no hubiese estado mi abuelo, yo hoy no tendría la creatividad que tengo. Sin menospreciar a la crianza de mis papás, ellos también fomentaron muchísimo en mí, pero sí mi abuelo fomentó todo ese mundo imaginario de lo que es la literatura. Por eso cada vez que veo a mi abuelo representado en esos personajes me emociona mucho. Me pasó, por ejemplo, con Gambito de Dama, el personaje del conserje del orfanato al que va la protagonista, ese hombre que en ese sótano le enseña a jugar al ajedrez, ese ajedrez que después termina siendo el salvador de esta protagonista. Estos individuos que pareciera que tienen la tarea de cuidar ese pequeño germen de lo que somos y de lo que más nos llena el alma ser. Todas las infancias merecerían tener una persona así. Y en el caso de Mi Planta Naranja Lima, esto ocurre con un personaje que no voy a nombrar para no spoilear, repito. Pero al mismo tiempo, después sucede algo que nos da a entender que esta ternura que CC recibe puede trascender a este personaje. CC, una vez que conoce un amor genuino, una vez que sabe que eso existe en el mundo, ya nada se lo puede arrebatar. Entonces, para ir terminando un poco el episodio, vuelvo a la pregunta original: ¿por qué nos dan Mi Planta Naranja Lima para leer en el colegio? Después de terminar de leerlo, tuve un ataque de llanto terrible, lo terminé de leer a la madrugada. No niego que me encanta llorar leyendo cosas y viendo películas. Hay una parte muy masoquista mía. Evidentemente el libro evocó cosas en mi cabeza que no esperaba sentir. Ese día hablé con mi mamá, que ella también tiene recuerdos, tiene esa nostalgia por el libro. De alguna manera me hizo como llegar a una conclusión. Estuvo bien que haya leído este libro cuando era tan chiquita. Habré sacado mis propias conclusiones, pero de alguna manera todo quedó medio bochando. Por algo yo no me acordaba tanto qué es lo que pasaba. El tema es que siento que haber leído ese libro cuando era chiquita de alguna manera fue como un puente al futuro, como para tiempo después volver a este libro, releerlo con esta conexión con la Vicky que lo leyó siendo niña. Ese sentir que no solo lo estaba leyendo yo, sino también la Vicky chiquita provocó otras explosiones internas.
nada, los invito a releerlo si lo leyeron en la infancia o a leerlo por primera vez. Quisiera que me cuenten qué les pasa. Creo que es uno de los libros más lindos que puedo haber leído en toda mi vida. No esperaba realmente encontrarme con eso, esperaba más, no sé, qué sé yo, uno en el plan de estudios de la primaria tiene un montón de bibliografía que es más obligatoria, digamos, o que responde más a reconocer grandes autores y ya. Pero este libro realmente es un mimo al alma. Creo que es todo. Feliz 2024, qué añito que se nos viene. Acá estamos para acompañarnos. Espero que Medio Fantasiosa continúe. Estoy muy entusiasmada, muy motivada haciendo estos episodios, así que espero continuar con este mismo interés y que el proyecto siga creciendo y que dentro de poco pueda sumar gente, otras voces que tengan ganas de contribuir. Me haría muy feliz. Nada, que todo siga por ese camino. Les mando un abrazo enorme, muchísimo cariño. Hasta la semana que viene. Esto fue Medio Fantasiosa. No